Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo. Yo estoy aquí feliz de estar de vuelta con ustedes, y hoy tenemos un tema que, créanme, es de esos que te dejan pegado a la pantalla. Si les gusta el drama, las sorpresas y las historias con un toque de magia, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en una historia llena de emociones, una historia que involucra a Hande Kerem, una fiesta reveladora, y cómo esa fiesta lo cambió todo. Exacto, vamos a hablar de esa fiesta reveladora que dio un vuelco a sus vidas. ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó exactamente? Prepárense porque les voy a contar todo, desde los primeros rumores hasta las consecuencias que aún resuenan. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo, que prometo que siempre traigo contenido interesante y entretenido. No se van a arrepentir. Bueno, empecemos por el principio. Hande y Kerem. Seguro que muchos de ustedes ya los conocen, pero para los que no, déjenme darles una pequeña introducción. Hande con su encanto natural y su sonrisa que ilumina cualquier lugar, y Kerem con esa personalidad que te atrapa desde el primer momento. Eran la pareja perfecta, la que todos envidiaban y admiraban. Su relación parecía salida de un cuento de hadas, llena de romanticismo, viajes, risas y aparentemente mucha felicidad. Parecían inseparables, un equipo, un dúo dinámico que conquistaba corazones en cada aparición pública. Compartían fotos en redes sociales, mensajes cariñosos, y todo apuntaba a una relación estable y duradera. Todo era perfecto, o eso parecía. La fiesta reveladora, el evento que lo cambió todo, se organizó con la intención de celebrar un momento especial. Era un evento privado, íntimo, donde amigos y familiares se reunirían para celebrar algo muy importante para Hande y Kerem. La expectativa era alta. Los rumores corrían por todas partes, y la emoción era palpable en el ambiente. ¿Qué sería lo que estaban celebrando? ¿Una boda? ¿Un aniversario importante? Tal vez un proyecto conjunto que estaban a punto de anunciar. Nadie lo sabía con certeza, pero todos estaban deseando descubrirlo. La noche de la fiesta, el ambiente era mágico. Las luces, la música, la decoración, todo estaba cuidadosamente planeado para crear una atmósfera de ensueño. La gente llegaba vestida con sus mejores galas, llenos de entusiasmo y curiosidad. Las risas, los brindis y las conversaciones animadas llenaban el aire. Hande y Kerem, radiantes, se movían entre los invitados, recibiendo felicitaciones y agradecimientos. Parecían la pareja más feliz del mundo, disfrutando cada momento de esa noche especial. Y entonces llegó el momento de la revelación. Con una sonrisa que se extendía de oreja a oreja, Hande tomó el micrófono y, junto a Kerem, anunció que estaban esperando un bebé. La noticia fue recibida con una explosión de alegría y aplausos. La emoción era desbordante. Todos celebraron con ellos la llegada de este nuevo miembro a la familia. Se veía la felicidad genuina en sus rostros. Fue un momento memorable, lleno de amor y esperanza. Pero como en toda historia, la felicidad no siempre es eterna. Después de la fiesta reveladora, comenzaron a surgir ciertos rumores, pequeños detalles que al principio pasaron desapercibidos, pero que con el tiempo empezaron a tomar forma y a generar especulaciones. Se decía que la relación entre Hande y Kerem no era tan perfecta como parecía. Que había tensiones, desacuerdos y secretos que no se habían revelado. La presión mediática, la expectativa del público y ahora, la llegada de un bebé, estaban poniendo a prueba su relación. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, empezaron a investigar, a indagar en la vida privada de la pareja. Fotos, entrevistas, declaraciones de personas cercanas, todo era material para crear titulares y alimentar los rumores. Algunos medios incluso publicaron supuestas evidencias de infidelidades, discusiones y crisis en la relación. La situación se volvió cada vez más tensa y la presión sobre Hande y Kerem se intensificó. La vida de la pareja, que antes era perfecta, ahora se veía sometida a un escrutinio público constante. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizada y juzgada por el público. La felicidad de la fiesta reveladora se transformó en una tormenta mediática que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. ¿Qué pasó después de la fiesta? La llegada del bebé, que en teoría debería haber unido aún más a la pareja, en realidad,
desató una serie de conflictos y problemas que eran difíciles de resolver. Las responsabilidades de ser padres, la falta de tiempo, las diferencias de opinión sobre cómo criar al bebé, todo eso contribuyó a deteriorar la relación. Hande y Kerem intentaron por todos los medios salvar su relación. Buscaron ayuda profesional, intentaron comunicarse, trataron de entenderse y de superar los obstáculos que se les presentaban. Pero la situación era cada vez más difícil. La presión mediática, los rumores, las dudas y los secretos, todo eso dificultaba la reconciliación. Finalmente llegó el momento más difícil, la separación. La decisión de separarse fue dolorosa y complicada, pero para ambos, era la única opción viable. La felicidad, la armonía y el amor que una vez compartieron, se habían desvanecido, dejando lugar a la tristeza, el resentimiento y la desilusión. Después de la separación, cada uno siguió su camino. Intentaron rehacer sus vidas, aprender de sus errores y encontrar la felicidad por separado. La vida de Hande y Kerem dio un giro de 180 grados. Se enfrentaron a nuevos desafíos, a nuevas experiencias y a nuevos amores. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de esa fiesta reveladora, que en teoría, debería haberles traído la felicidad, su relación llegó a su fin? La respuesta no es sencilla, pero podemos analizar varios factores que pudieron haber contribuido a ello. Uno de los factores más importantes es la presión mediática. La constante exposición pública a las críticas, los rumores y la especulación, todo eso desgastó la relación y dificultó la comunicación entre Hande y Kerem. Otro factor relevante es la falta de preparación para ser padres. La llegada de un bebé implica una gran responsabilidad y requiere una adaptación importante. La falta de experiencia y de preparación, sumada a las diferencias de opinión sobre cómo criar al bebé, pudo haber generado tensiones y conflictos. Además, la falta de comunicación y de sinceridad entre Hande y Kerem pudo haber contribuido a deteriorar la relación. Los secretos, las mentiras y la falta de confianza minaron la base de su relación. Y finalmente la incompatibilidad de caracteres y la falta de amor. A pesar de que parecían una pareja perfecta, tal vez no eran tan compatibles como se creía. El amor con el tiempo se desvaneció, dejando lugar a la indiferencia y a la desilusión. La fiesta reveladora, que en un principio parecía ser un momento de felicidad y celebración, se convirtió en el punto de inflexión que marcó el fin de su relación. La presión mediática, la falta de preparación para ser padres, la falta de comunicación y la incompatibilidad de caracteres, todo eso contribuyó a que la relación entre Hande y Kerem llegara a su fin. Y así, la historia de Hande y Kerem nos recuerda que la felicidad no siempre es eterna y que a veces, las apariencias engañan. Ahora, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo han evolucionado sus vidas? Hande, después de la separación, se enfocó en su carrera profesional y en la crianza de su hijo. Se convirtió en una mujer fuerte, independiente y resiliente. Su imagen pública cambió, mostrando una Hande más madura y segura de sí misma. Kerem, por su parte, también se enfocó en su carrera y en su hijo. Intentó ser un buen padre y, a pesar de los problemas, mantuvo una relación cercana con su hijo. Su imagen pública también cambió, mostrando un Kerem más responsable y comprometido. En la actualidad, Hande y Kerem mantienen una relación cordial, principalmente por el bien de su hijo. Han aprendido a convivir, a respetarse y a priorizar el bienestar de su hijo. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones pueden ser complicadas y que a veces, lo mejor es separarse para encontrar la felicidad. Y ahora, después de haberles contado toda esta historia, espero que hayan disfrutado del vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre digo, las historias de la vida real son las más apasionantes, ¿verdad? Llegamos al final del vídeo y quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí, por su tiempo y por su atención. Espero que les haya gustado este análisis de la historia de Hande y Kerem y de cómo esa fiesta reveladora cambió sus vidas. Me encantaría saber qué piensan ustedes, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó? ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario que quieran compartir? No duden en hacerlo. Y antes de que se vayan, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente pueda conocer esta historia, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo.
Siempre hay algo nuevo y emocionante esperando por ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.